Sus cercanos lo definen como atípico entre sus pares. Desde primero medio y hasta que terminó el colegio en el Verbo Divino, se dedicó a trabajar en un campamento durante los fines de semana y crear un comedor que alimentaba a 450 niños. Aprendí que al final la pobreza no es la falta de bienes materiales o la falta de trabajo, es la falta de dignidad, la falta de esperanza, es un dolor que te raja por dentro. Cuando egresó quiso estudiar filosofía, pero ante la negativa paterna entró a Economía en la Católica, donde fue presidente del Centro de Alumnos, uno independiente, derrotando a la lista del gremialismo. Dicen que es porfiado. De hecho, mientras su padre era el presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, él era hincha de la Unión Española. Votó por el no. Su primer jefe fue Sebastián Piñera, es amigo de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y del Beto Cuevas, con quien nació el mismo día, del mismo año y en la misma clínica. Ex maratonista, papá de 4 hijas, actual presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Suet Opaso. Muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo de CNN. Gracias a todo el equipo. Aquí en la casa. Bueno, tanta diferencia con tu padre, ¿fue por rebeldía? ¿Fue por diferencia? ¿Solamente fue el club de fútbol al principio? ¿O es esto de llamarse igual y ser el primogénito? No, yo creo que una rebeldía como que viene de adentro. La verdad que esto, efectivamente, como tú bien dices, esto pudo haber partido con una ida al estadio el año, yo haber tenido 8 años, 9 años, y me convió a ver la Católica y la Unión Española, y la Unión Española le ganó 4-1 a la Católica. Entonces llegué a la casa y le dije a mi mamá, yo quiero para mi cumpleaños el equipo de la Unión Española. ¿Y tu Cosa papá? que después mi papá casi se quería morir, era presidente del club deportivo. Claro. Y finalmente mi mamá me regaló el equipo, que siempre he sido muy consentido de ella, y me di cuenta que me quedé sin estadio como por 2 años. Entonces rápidamente abandoné la Unión y hoy día soy fanático hincha de la Católica y mi segundo equipo es la Unión. ¿Pero fue solo esa diferencia o fueron muchas más a lo largo de la vida? No, yo creo que yo creo que la adolescencia es donde se marcan los mayores actos de rebeldía y diferencia. O sea, yo estaba en primero medio del colegio, año 82, hay una crisis económica en Chile espantosa, se hablaba de tasa de desempleo superior al 20%, pero la realidad es que era muchísimo más. Y un profesor, que lamentablemente murió el año pasado, siempre nos decía que vivíamos en una burbuja. Yo estaba en el colegio Brodino, ustedes viven en una burbuja, no saben lo que pasa en Chile. Hasta que un día le dije, oiga, profesor, ¿por qué no me muestra esta burbuja? Porque la verdad es que todos los que miran acá creen que está haciendo política o que está amargado en castellano. Entonces, como que quedó helado el profesor. Y a las 3 semanas me dice, juntémonos a las 8 de la mañana en el colegio un día sábado. Y yo partí a ver esto. Y partí a ver el Museo de la Pobreza, que era el campamento de Arturo Prat. Y cuando llegué allá... ¿Y para ustedes era el Museo de la Pobreza? Exactamente. Y cuando llegué allá me di cuenta que el pobre era yo. Yo decía, ¿cómo esta gente que era una comunidad católica, cristiana, que no tenía nada, tenían fe, tenían alegría, tenían cierta esperanza, y yo que lo tenía todo no tenía eso, y tenían un espíritu de lucha, de pelear por algo. Yo no peleaba por nada. ¿Qué edad tenías tú? 14 años. ¿Y fuiste a trabajar o fue una convivencia mayor? Llegamos con este profesor, el profesor se devolvió a las 10, me dijo, devolvamos, no, yo me quedo. Y yo me devolví ese día a mi casa como a las 7 de la tarde. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá que me quería ir para allá. A vivir. Eso es lo que me hubiera encantado. Y básicamente ahí lo que terminó ocurriendo es que yo terminé yendo al colegio de lunes a viernes, pero la verdad es que no entraba a clases, sino que me dedicaba a recolectar alimentos en otros colegios, en distintos cursos. Y ahí estuvimos 4 años, que yo me iba de viernes a domingo al campamento, o sábado en la mañana. Y en la semana me dedicaba básicamente a recolectar alimentos porque teníamos que darle desayuno, almuerzo y comida a 450 niños. ¿Y cómo fue entonces esa etapa? Porque es la etapa de la adolescencia, de la enseñanza media, donde se va a las fiestas, donde uno empieza a ir a las fiestas. ¿Cómo fue esa parte de la adolescencia teniendo esta otra vida?
Bueno, la verdad que en mi casa sufrían, o sea, mi mamá le contaba hace poco a unos compañeros de colegio mío que les decía, oye, por favor, hagan una fiesta, yo pongo la casa, todo lo que quieran, pero que vaya Alfonso a fiesta. Yo dejé de ir a fiestas, o sea, me empecé a transformar en lo que se conoce hoy día como un nerd, ¿no? Me salté una parte importante de esa juventud de fiestas porque yo privilegiaba y esto me tenía súper cautivo, sentía que estaba haciendo algo importante en la vida. Y si tú me preguntas hoy día, creo que es lo más importante y lo que más orgulloso estoy, aparte de mi familia. De haber tenido Sí. esa experiencia. Yo creo que Finalmente te terminó entregando más a ti. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué te entregó? Muchísimo. O sea, primero una mirada de vida totalmente distinta, en el sentido de que tú te das cuenta que aprendí que no hay personas buenas y malas. O sea, el campamento Arturo Prats, la zona oriente, donde yo estaba, la dividía Américo Vespucio. En la zona poniente estaba el Partido Comunista, el Frente Patriótico. Yo no cruzaba mucho ese lado, pero los conocía. Delincuentes que a mí me acompañaban cuando me iba tarde, me acompañaban hasta el paradero para que no me pasara nada. ¿Y tú tenías una familia ahí donde No, yo me ibas? quedaba en una comunidad. Había una comunidad comunidad. católica que dirigía la hermana Hilda. Entonces aprendí que en definitiva no toda la gente es 100% mala. No toda la gente es 100% mala. Nosotros tenemos a veces el defecto de dividir gente buena o gente mala. Y la verdad que el bien y el mal es una pelea interna que tenemos todos los seres humanos, de que en nuestro corazón haya más volumen para el bien y menos para el mal, y no al revés. Y también aprendí algo que era increíble, o sea, aprendí que al final la pobreza no es la falta de bienes materiales o la falta de trabajo, es la falta de dignidad, la falta de esperanza, es un dolor que te raja por dentro. Pero, aprendí a empatizar con el dolor ajeno. Y aprendiste a empatizar con realidades ajenas, con personas distintas. Por supuesto. Pero eso hoy prácticamente no se da, bueno, y en ese entonces tampoco, menos tal vez. ¿Cómo nos hemos segregado? ¿Por qué nos da miedo el que es distinto? A ver, yo creo que primero no nos debemos segregar. Segundo, no nos debe dar miedo que es distinto. Pero vivimos en una ciudad segregada, donde hoy los niños que viven en el sector oriente no conocen el centro. Yo creo que eso está mal. Eso al final tendemos a generar estereotipos que son muy distintos a la realidad de las personas. Tendemos a poner etiquetas. Con tu introducción, ¿yo pertenezco a una etiqueta del sector empresarial? Algunos pueden pensar que sí, otros que no. Yo creo que no hay etiquetas para nadie. No hay etiquetas ni para mí, ni para otros empresarios, somos todos distintos. Pero es esa diversidad la que le da riqueza a las relaciones humanas. Esa diversidad desde lo limitado que somos, poder descubrir verdades a través de otros. Nosotros no somos los dueños de las películas, no somos dueños de los puzzles. A lo más controlamos una partecita del puzzle. ¿Y qué capacidad debemos de tener para levantarnos, elevarnos y poder mirar el puzzle completo y entender que las piezas las tienen otros? Yo creo que de repente estamos jugando muy rápido. Yo creo que lo que nos está llevando esto las redes sociales a tomar opiniones, posiciones, juicios muy acelerados, muy rápido. ¿Y cómo se está abordando el tema de la pobreza desde la perspectiva que tú tienes de conocer la pobreza, desde esa cercanía, a cómo la están abordando los gobiernos a partir de esa época donde la pobreza se medía y era más del 20%, pero en realidad, como tú planteas, esa era la cifra oficial, pero sin duda era mucho más en plena dictadura? Luego de eso, claramente Chile ha crecido, pero ¿cómo tratamos la pobreza? ¿Cómo está tratando este gobierno, que me imagino que es tu gobierno, la pobreza? A ver, yo creo que lamentablemente la pobreza siempre se ha mirado como falta de bienes. Y la pobreza es mucho más interior, es un dolor, no es la falta de bienes, es un dolor. Y hoy día no solamente hay pobrezas que hay que medir por ingresos, tenemos el tema de la drogadicción, que es transversal. Es una tremenda pobreza, porque al final termina degradando, vulnerando a un ser humano. Yo creo que la pobreza también, la pobreza de mirada, de espiritual, de falta de esperanza, esa gente que dice ya no cree en un futuro mejor, todo eso es pobreza. Entonces, mi concepción de pobreza es una pobreza muy interior de la persona. Pero parte también por la falta de recursos, porque una persona que gana el sueldo mínimo tal vez es mucho más vulnerable al narcotraficante que otra que no vive esa realidad. Así es, así es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ve el sueldo mínimo desde esta realidad? A ver, yo he participado en las comisiones de sueldo mínimo desde el año 2010, integré la primera y terminé la última con la presidenta Bachelet, que fue una comisión de una mirada bastante más larga, digamos, no fue solamente un número.
Yo creo que efectivamente lo que hoy día necesitamos es recuperar la inversión que genera oportunidades. Lo que estamos viendo hoy día es que las oportunidades se están achicando. La economía digital está achicando oportunidades. Yo les pregunto a ustedes que están en el mundo periodístico, en televisión, ¿cómo les está achicando la economía digital las oportunidades de ustedes? A mí me tocó estar en una entrevista hace poco en tu propio canal, en CNN, y había más robots que personas. O sea, había solo un camarógrafo y los restos eran robots, o sea, eran cámaras que se estaban manejando afuera. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando hoy día a una revolución digital que nos está achicando oportunidades. Nos estamos enfrentando también que no hemos privilegiado lo que es la inversión, lo que es el crecimiento. Ya, la pero inversión cifra de sueldo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Lo que empieza a ocurrir es que al no tener oportunidades, hay más gente buscando menos trabajo y eso genera una presión sobre los salarios. Yo personalmente siempre he sostenido que el salario mínimo en Chile, el problema que tenemos no es el monto, hay un problema más grave. Hoy día se está transformando en la puerta de entrada y la puerta de salida de mucha gente. El mayor drama que tenemos hoy día en el salario mínimo en Chile es que la gente entra ganando el salario mínimo y se puede terminar jubilando ganando el salario mínimo. Yo no tengo problema que el salario mínimo sea incluso más bajo, en la medida que tengamos una política pública, capacitación, reconversión, de verdad, que permita a esa persona ir creciendo, cosa que entre ganando un salario mínimo o una oportunidad y termine ganando un muy buen salario. Entonces, nuestra discusión siempre en salario mínimo se ha anclado en la puerta de entrada, y a mí lo que me preocupa es la puerta de salida. Es muy frustrante para una persona, muy desmotivante en su vida, saber que entra ganando un sueldo y haga lo que haga, va a terminar ganando el mismo sueldo. Y ese es el mayor problema del salario. Y ese es el problema que define las pensiones, que define muchas Y ese es el problema cosas. que efectivamente define una gran cantidad de temas de política pública. Ahora, en esa discusión tú decías, o se dice mucho en la prensa que eres cercano a Bárbara Figueroa. ¿Qué tan cercano es de verdad? ¿Cuál es la cercanía real? Tenemos una amistad hace muchos años, por el tema de... Partimos... ¿Pero cercanía o amistad? Yo diría una amistad. O sea, yo escribí un libro, la primera persona que llamo para que me lo comente ella, y ella va y me comenta el libro. Hablamos, y tenemos nuestra amistad. Nosotros nos conocimos en una comisión de salario mínimo, ahí nos conocimos con la Bárbara. Y después empezamos a enganchar por el mundo de la filosofía. Yo soy un amateur en filosofía, yo soy aristotélico, y ella es platónica. Entonces, tenemos miradas filosóficas que donde parten de estas dos raíces de la filosofía, parten muchas ideologías, ¿no es cierto? Y claramente esa ha sido el punto de conexión. Sí. Ahora, ¿tú también querías estudiar filosofía cuando saliste del colegio? Yo quería estudiar filosofía. ¿Y qué pasó? Que mi papá me dijo que él no me iba a financiar esa carrera. Entonces... Que no financiaba hobbies. Exactamente, esa fue la palabra exacta. Y yo traté de explicarle que no era un hobby, era una carrera, y la verdad que fui a hablar con mi tío abuelo, que era rector de la Universidad Católica en aquella época, le pedí una beca y me dijo, mira, por la situación económica de tu papá es imposible una beca, y no había ese tipo de beca. Entonces, mi habilidad eran números, mi inquietud eran sociales, entonces sumé ingeniería, más psicología, sociología, lo que fuera, lo di por dos y medio economía. Entonces fue una decisión súper madura, matemática, yo soy súper matemático, pero yo hoy día le doy gracias a mi papá. Yo creo que fui rebelde todo el rato con él. Le doy gracias porque la verdad que mi gran hobby, si tú vas a mi labor, lo que vas a encontrar en un libro de filosofía ahí, es la filosofía, y la verdad que me da mucho sentido muchas cosas que hago. ¿Puedo encontrar novelas también o no? Sí, va a encontrar novelas. Son muy importantes las novelas, hay que darse espacio para la entretención, para los sueños, para la fantasía, es parte del quehacer humano. Es parte de poder generar Yo soy empatía soñador, también. Soy un soñador, así que... ¿Y alguna que pueda recomendar? Al ministro Valente no le va a caer bien la recomendación. Entonces no le vamos a hacer recomendación. No le vamos a hacer recomendación. Y en esa época, claro, tú decías, mi tío abuelo era el rector de la universidad, era plena dictadura también. Sí. ¿Cómo fue entrar en una universidad donde era plena dictadura, donde tú venías de esta población, donde claramente me imagino que el tema de la dictadura no era la situación política bien mirada, y tener toda esta carga porque era un rector designado? Así es. Bueno, efectivamente llevaba el mismo apellido el rector. Yo claramente la realidad que venía, era muy ilógico que yo no fuera dentro de la universidad una persona que haya ido a competirle al gremialismo, y le hayamos ganado al gremialismo, voté que no, de ahí generé en esa época grandes amigos como Claudio Rego es un gran amigo mío, que estimo mucho, que hemos trabajado juntos, de hecho estuve en su campaña presidencial a cargo de los temas PYME y de trabajo con él.
Incluso Fulvio Rossi era presidente de medicina cuando yo era de economía, nos juntamos mucho, hicimos muchas actividades juntos, tanto economía como medicina. Entonces, la verdad que en esta rebeldía yo no tuve ningún problema de despegarme de apellidos, de orígenes, de eso. O sea, la verdad es que me era súper natural. Y la gente despegarse de eso viéndote, porque el prejuicio también existe, al revés. Es que yo creo que al final la felicidad de uno está en la coherencia. Que algunos la coherencia la llaman porfía, y no en el que dirán, y no en el cómo te vean. A mí, la verdad, el cómo me vean, el cómo me dirán, lo perdí muy temprano en mi vida. De muy temprano me empezó como, no a lo mismo, pero la verdad que empezaba a descontar, como digo. Pero desde una posición en que a lo mejor para algunos les resulta, algunos más difícil, puede ser más fácil tener esta tremenda espalda en el que haga lo que haga, mi futuro no está en riesgo. ¿Es más fácil? Yo creo que lo que lo hace más fácil son... Porque tu padre siempre fue empresario, porque tenían un grupo económico importante, bueno, lo siguen teniendo, pero desde eso, ¿da más libertad o da más atadura? Yo creo que la libertad está siempre adentro tuyo. Y lo que uno debe tener es una sociedad que le dé espacio a tus libertades. Si tú me dices que esto tiene que ver con la vida empresarial de tu padre o la historia de ellos, la verdad que yo cuando viví en el campamento sentí que no me beneficiaba ni me perjudicaba. El único beneficio que tenía mi historia con mi papá es que estaba en un colegio, en un buen colegio, donde habían alumnos de buen nivel socioeconómico, entonces me permitía acudir a las despensas de ellos, tanto de este colegio como de otros colegios, para poder mantener esto. Pero mira, yo soy de las personas que estoy orgulloso de lo que ha hecho mi papá. Yo lo admiro, lo respeto, somos súper distintos. Por lo tanto, para mí no es ningún tema mirar, celebrar, enorgullecerme, agradecer lo que ha hecho mi papá. Mi papá también tenía un sesgo social que influyó mucho en lo mío. O sea, mi papá dedicó muchos años de su vida a la Universidad Católica y él vivía esta residencia preocupado de los jóvenes que el fútbol les podía dar una salida a la pobreza. O sea, yo me acuerdo de fines de semana a los, no sé, pues a los 13, 12 años de haber estado jugando los autitos con Mario Lepe en mi casa, porque mi papá lo sacaba los fines de semana y lo llevaba. Ay, no le decías que detrás de la Unión Española. No, ya había salido la Unión Española, ya había salido, ya era la Católica. Entonces también había un rol social de mi papá, así que no, ningún problema en eso. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a hacer la primera pausa, Alfonso, y vamos a ver si esta vocación social se puede traducir también en una vocación política y si estás contento de cómo este gobierno está resolviendo las inquietudes que tú has tenido de niño, de joven y ahora de empresario. Así que hacemos la primera pausa y ya regresamos. Esto es Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Íntimo junto a Alfonso Suet, presidente de la CPC. Alfonso, las noticias económicas han sido las protagonistas de las últimas semanas. Así es. Tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos que está afectando prácticamente a todo el mundo. Estamos teniendo un crecimiento que no es el esperado porque se corrigió a la baja el crecimiento del primer trimestre del 1,8 inicial, que tampoco era tan optimista, sino que se corrigió al 1,6. Y la perspectiva de crecimiento para el año se había fijado en un 3,5. Hay algunos que ya dicen que un 3 sería bastante optimista. ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, yo diría que más importante que el diagnóstico es qué debemos hacer, pero voy a responder la pregunta. ¿Son malas noticias? Los números son malos, sin lugar a dudas. Y básicamente tiene que ver con algo que nosotros adelantamos a fin del año pasado, con algo de expectativa. La forma como se empezaron a trancar, a discutir reformas tremendamente importantes para la inversión, por ejemplo la reforma tributaria, empezó a generar una gran cantidad de expectativas negativas, y nosotros sabemos en economía que las expectativas lo es todo, y si no lo es todo, es casi todo, ¿no? Entonces nosotros ya a fines de diciembre empezamos a decir, ojo, que la forma en cómo estamos discutiendo esto en el Parlamento va a tener efectos económicos. Lamentablemente no nos equivocamos.
y eso puede parecer una opinión, pero si uno revisa las cifras para ser responsables con este argumento, y no voy a hablar solamente de las cifras de confianza de los empresarios, del sector empresarial o de confianza de los consumidores, sino que voy a hablar de cifras macro con que cerramos el año 2018. El año 2018 nosotros crecimos un 4%, lo que es un tremendo número. La inversión, con una base de comparación bien baja también. Eso es efectivo. Pero también teníamos tasas de comparación todos los años anteriores, entonces ya veníamos sobre malas bases creciendo poco. Y ahora crecimos mucho sobre una mala base. Pero si uno mira, por ejemplo, el ítem inversión, que es donde uno puede encontrar la explicación macroeconómica de lo que nos pasó el 2018 y lo que nos está ocurriendo este 2019, la inversión, uno lo mira a primera vista y le puede quedar tranquilo, creció más que el PIB, 4,7, pero cuando uno mira el componente de inversión, hay dos tipos de inversiones. La inversión que genera empleo, que es básicamente inversión en construcción y proyectos, y la inversión que reemplaza equipos. O sea, a un mismo chofer de un camión le cambiamos el camión, pero sigue siendo maquinaria. Entonces, si nosotros vemos qué nos ocurrió, fue renovación de maquinaria. La inversión que genera empleos solo creció un 2,7%, que es muy bajo. Es muy bajo para una realidad económica de este país, para los desafíos que tiene este país por delante, y más encima, en base a la historia, veníamos 4 años consecutivos de números negativos en inversión. Y eso es lo que hace a la gente que la expectativa no se le esté cumpliendo y que estén bajando las encuestas, claro, que el presidente Piñera en esta semana el número más bajo que tiene de aprobación. ¿Es esa la razón? Yo creo que hay muchas razones. Yo no creo en las monoexplicaciones o en las monovariables, pero ese número sí generó algunos problemas bien profundos, por ejemplo, en la ciudadanía. ¿Cuál es? Que lo que vimos es que el empleo, hemos tenido problemas para decir cuál es el número de empleo, pero sí sabemos que la sensación térmica es que el empleo y las remuneraciones no crecieron. Y básicamente porque la inversión que genera empleo, que genera incremento de remuneraciones, no creció lo suficiente. Y esa es la inversión que se queda esperando una reforma tributaria, por ejemplo. ¿Y de qué nació la responsabilidad de no haber sacado una reforma tributaria? Porque estamos iniciando el segundo año de los gobiernos, todos son segundos años muy, muy difíciles. El segundo ha tenido golpes políticos también, está teniendo esta baja en las encuestas y no ha sacado ninguna reforma estructural de las que había planteado en la campaña presidencial. ¿De quién han sido la responsabilidad? ¿De una mala negociación, de una oposición antipatriota, como se ha calificado algunas veces por el mismo gobierno? ¿Dónde ha estado la falla? Yo creo que la falla tenemos que entender es de todos. Creo que ¿Falta experiencia en la negociación? Nosotros perdemos mucho tiempo en buscar culpables y poco tiempo en encontrar soluciones. Pero la solución sería, por ejemplo, un cambio de gabinete si no se ha podido solucionar, digamos, o saber negociar. Yo creo que va más allá de un cambio de gabinete. Yo creo que lo que nos está pasando hoy día como sociedad es que estamos mirando lo que nos afecta. Siempre estamos poniendo la mirada de nuestros intereses. Pero si el equipo no funciona, ¿se cambia? Yo en el mundo futbolístico, cuando el equipo no anda bien, hay cambios en el equipo. Eso ocurre. Pero yo creo ¿Debería entonces haber cambio? Nosotros como CPC no nos corresponde pronunciarnos sobre temas que pero son... Pero como ciudadano que está mirando la... Como ciudadano, lo que uno esperaría es que efectivamente tengamos un aire fresco. Yo creo que hay mucho cansancio, yo creo que ha sido años difíciles, y yo creo que más que cambios porque alguien puede andar mal, yo creo que de repente los equipos requieren aire fresco, renovaciones. Pero, ¿que les pasen la pelota o no? ¿Quiénes pasan la pelota en qué sentido? Es porque el presidente ha dicho que le gustaría ministros que hagan goles, pero no tienen la pelota. Mira, la verdad que yo creo que gobernar hoy día en Chile y en cualquier parte del mundo está siendo muy difícil. Y para cualquier tipo de gobierno, no quiero hacer defensa de ningún gobierno en particular, está muy difícil. Y está difícil porque hemos perdido la capacidad del bien común. Si no, ahora, lo que es bien común. Durante este gobierno... ¿Poca gente entiende la definición de bien común? Sí. Es lo que más me preocupa. Yo te planteo el tema de la capacidad de negociar del gobierno, porque durante los gobiernos anteriores, varios de los gobiernos anteriores de la concertación, no siempre la concertación tuvo mayoría en el Parlamento, pero sí salieron reformas. Ahora el gobierno del presidente Piñera claramente no tiene ningún halago, pero no ha sabido generar esos acuerdos. Está cometiendo un error cuando él califica a la oposición de antipatriota, cuando necesita hacer acuerdos. Yo creo que los adjetivos siempre uno lo complican más de lo que lo pueden ayudar. Ahora, yo lo que sí creo también, que en esto, como en todo en la vida, no hay un solo responsable, hay dos partes. Y yo creo que hay una parte del Parlamento que ha puesto más énfasis en su agenda política que en la agenda país.
También hay responsabilidad en el Parlamento. Yo creo que así como estamos buscando la responsabilidad en el Ejecutivo, que las hay, también hay responsabilidades muy grandes en el Parlamento. A mí me preocupa enormemente cuando alguien es elegido para legislar y nos deja 6 meses en decir voy a legislar o no voy a legislar. Es como que yo dijera, no sé si voy a hacer la pega o no la voy a hacer. Me preocupa enormemente. Pero es una facultad del Parlamento. Es una facultad, pero no es lo que uno espera como ciudadano, no es lo que uno espera como institución. Lo que uno espera como institución es que, aparte que la idea de legislar se hizo en grupos muy chicos por fuera, grupos técnicos, lo que sea, pero no se hizo en la sociedad actual que es de transparencia, no se hizo en la sociedad actual que quiere que los temas se discutan, no se hizo de cara a la ciudadanía, a cuántos beneficiaban o a cuántos podían perjudicar una mala legislación. Se hizo con una calculadora política. Y eso también es súper preocupante. En un escenario donde además la oposición no ha logrado articularse y prácticamente no existe oposición. Yo creo que, y es lamentable, a mí me gustaría que la oposición se articulara, que la oposición tuviera propuestas, porque hoy día se han unido en torno a enemigos comunes, que puede ser una reforma particular, como lo fue de pensiones, que se rechazó inicialmente en la comisión, después se aprobó en la Cámara, como fue toda la discusión que tuvimos básicamente con tributaria, y cómo van a ser las discusiones que vienen por delante. Ahora, en este escenario donde claramente la expectativa está a la baja, de hecho hoy día también había encuestas de cuál era la expectativa de la gente, de la percepción de su situación, y también va a la baja, y eso es importante. El gobierno debiera corregir la expectativa de crecimiento, por ejemplo, para no anclarse y no casarse en un número. ¿Hay voluntarismo? Yo creo que lo que tenemos que hacer, 2 cosas. 1, tener realismo. 2, entender que las cifras económicas no hay que analizarlas, hay que hacerlas. Yo creo que hoy día como país me preocupa enormemente que no tengamos una mirada bien común, que no digamos, mire, aportemos para lo que estamos llamados. Y eso hay que incluirse todos, no hay que poner el foco en uno. Y eso tiene que ver con todos los que pertenecemos de alguna u otra forma a la élite. Estamos pensando en nuestros reductos y no estamos pensando en la ciudadanía. Entonces, cuando dice hay un divorcio entre la ciudadanía y la élite, no estoy hablando de Chile, estoy hablando de todo el mundo, tiene mucho que ver con esto, que no sabemos en definitiva poner los intereses de toda una ciudadanía, de toda una sociedad, el bien común por sobre nuestros intereses particulares. Si no logramos eso, no vamos a solucionar esto. Entonces yo creo que aquí hay un llamado muy profundo a la unidad, a una unidad pro bien común más que pro intereses particulares o intereses políticos o intereses grupales. Porque lo que se nos viene por delante es complejo, la economía digital es compleja, la guerra comercial es complejo. Entonces entendamos que somos un país pequeño, que estamos mirando este país por el espejo retrovisor y no lo estamos mirando por el limpio parabrisas, donde tenemos que darnos cuenta que nadie puede por sí solo. El gobierno no va a poder por sí solo, el Congreso no va a poder por sí solo. Y eso exige una conexión con las personas. Absolutamente. Y una creciente clase media. Hoy día también veíamos en estos días el aumento del 43 al 65% de las personas pertenece a la clase media. ¿Qué es la clase media? A ver, ¿Y qué define la clase media? Nosotros tenemos la deformación de definir todo en base a números. Yo soy numérico y me encantan los números. Pero uno no puede definir una clase media en base a números. La clase media ha sentido que no ha sido protegido por la política de desarrollo social, que está enfocada en la pobreza en el pasado, por lo tanto no tienen la protección del Estado, se ha sentido desprotegida por el Estado. Han sentido que han habido pocas oportunidades para poder seguir ascendiendo. Entonces tuvimos un gran flujo de gente que emigró de la pobreza a la clase media, pero esa clase media hoy día ve complejo el poder seguir ascendiendo. Entonces se va generando entre desprotección, entre que no ven las oportunidades del futuro con las esperanzas que a ellos les gustaría, y se genera en definitiva una clase media con bastantes frustraciones, con bastantes complejidades. Hoy día está el temor, como ha ocurrido en Argentina. Llegar a la clase media no significa que uno pueda volver a la pobreza. En Argentina ha pasado mucha gente en el camino inverso, de clase media a pobreza. Entonces, ¿y se conoce la clase media? Porque la clase media, cuando se ve en los diarios ser descrita como una clase que tiene casa en la playa, que tiene un segundo auto, se da cuenta que no la conocen, que la clase dirigente no la conoce, y se aleja todavía más, y se aleja con frustración y con rabia. A ver, yo creo efectivamente que hoy día poner etiquetas o prototipos, mira, esta persona representa una clase, es tremendamente difícil, yo diría prácticamente imposible. Lo que sí requiere hoy día, lo que sí requerimos hoy día
es tener una mirada mucho más de equipo, mucho más de país. Porque de darnos las manos de unos y otros, media. de darnos la mano con la ciudadanía, con la clase media, con la pobreza. ¿Se necesitan planes para la clase media o son soluciones efectistas que pueden tener un resultado en una encuesta pero que no dicen nada? A ver, a mí siempre me gustan, soy filósofo amateur, ¿ah? Y yo, siendo aristotélico, siempre me ha gustado la mirada de la ética de John Stuart Mill, que dice que lo bueno o lo malo no es por lo que decimos, por lo que creemos, ya sea político, religioso, o por lo que anunciamos, sino por las consecuencias de lo que hacemos. O sea, al final, las cosas buenas o malas se miden por las consecuencias. Entonces, si estamos midiendo esto por las consecuencias, hechos. Es una economía que no está creciendo, que no se están generando los empleos, por lo tanto, es un gobierno que no ha sido exitoso. A ver, porque esas son las consecuencias. Está bien, hoy día los números son los números, sí. Hoy día uno tiene que ser respetuoso con los números, ¿ah? Y los números, a la fecha, en temas de crecimiento económico, en este primer trimestre, no son buenos, no son los que esperaba nadie. Que alguien diga que estos números son buenos, son los esperados, bueno, me gustaría entender por qué. Pero para nosotros no son los números que esperábamos, no son números buenos. Pero eso no significa que uno se tenga que echar a morir, decir aquí se acabó todo, que se vayan todos, que vuelvan otros. No, lo que quiere decir que las dificultades que hoy día tenemos como sociedad requieren el trabajo de todos. De todos los actores sociales, ONG, empresariales, parlamentos, congresos. A la CPC cuando es la Confederación de la Producción y del Comercio en un año donde han cerrado fábricas, tremenda mala noticia, donde el comercio está viviendo de miles de ofertas porque no vende lo que es necesario, porque no llegaron los argentinos, porque las razones son múltiples. ¿Pero qué se les dice? A ver, la verdad que nosotros, más que lo que se nos diga, estamos muy preocupados con eso. Nosotros estamos súper preocupados, no solamente porque el año pasado se cerraron empresas emblemáticas en Chile, sino que el cierre de estas empresas, estamos hablando de pérdidas de 12.000 empleos, empresas nacionales e internacionales. Tenemos que reflexionar sobre ese punto y me alegro de que hoy día tengamos esa oportunidad. ¿Por qué están cerrando? Las empresas chilenas hoy día están perdiendo competitividad. Y más encima, hoy día, en la economía digital, la empresa chilena, la más grande que usted tome, al lado de un monstruo digital o una super empresa digital, es PYME. Hoy día, en la nueva realidad, las grandes empresas chilenas se ven como PYME. ¿Y tiene que ir a producir afuera, entonces? Y, lamentablemente, hay muchos incentivos. Por ejemplo, decir, una empresa digital que presta sus servicios, vende sus productos en Chile, no paga ni un impuesto. No es fiscalizado por nadie. Si bien el gran drama que nosotros estamos viendo en este tema empresarial y social y el mundo del trabajo, cuando lo juntamos todo, es que nosotros estábamos acostumbrados a la informalidad que se subía arriba a la micro cuando éramos chicos, nos cantaba, o nos bajábamos a la micro y caminábamos, ¿no es cierto?, por la cuneta y la informalidad en la cuneta. Hoy día la informalidad se está subiendo en motos, se está subiendo en autos y está tocando el timbre de tu casa. Ese trabajador no tiene protección social, ese trabajador no tiene ningún derecho. Y el número de personas protagonistas de las novelas de Dickens moderno. Absolutamente. Y el número son 2.421.000 personas. Y nosotros como sector privado tenemos asalariados privados por 4.700.000, 4.800.000. Entonces, la verdad que esta informalidad está creciendo a velocidades gigantes, con unas tremendas destrucciones de empresas, de sociedad, de derechos. O sea, la informalidad no hay ningún derecho. La informalidad es la rendija por donde se escapan todos los derechos laborales, de protección social que se ha construido mucho. ¿Eso está recogido en las reformas, por ejemplo, la reforma previsional? Nosotros lo dijimos en su minuto. No está recogido. Es que hoy día estamos legislando desde la rabia. Nos da rabia que exista la AFP. A mucha gente, no me incluyo, yo creo que la AFP han hecho un buen trabajo. Pero la propuesta del gobierno está recogiendo esas inquietudes porque el gobierno no propone desde la rabia una reforma, o no debiera. A ver, yo lo que creo que en la reforma previsional, y lo hemos dicho, y lo planteamos, y fuimos al Congreso a decirle, fíjese que si redujéramos la informalidad, la gente no fuera el 100% su vida laboral formal, fuera solo el 75%, las pensiones subirían más de un 50%, 54%. Entonces, ese es un tremendo tema. ¿Qué sacamos con subir la tasa de cotización al 50%? Si tenemos 2.421.000 personas en Chile que no van a cotizar nunca, ni al 50, ni al 100, ni al 70, o sea, tenemos un descalabro. Entonces, en las que cotizan vimos el tema del sueldo mínimo.
Más encima. Entonces, tenemos un tremendo problema y yo creo que estas cosas hay que mirarlas en conjunto. No se puede hablar de pensiones sin hablar del mundo del trabajo. Entonces, ¿se quedó corta la reforma? Efectivamente, uno siempre le gustaría más, pues si uno pudiera, o sea, si cada uno pudiera diseñar una reforma sería perfecto. Yo creo que, por ejemplo, más que quedarse corta, yo creo que lo que necesitamos entender que no vamos a hacer reformas previsionales, por ejemplo, que solucionen los problemas de los próximos 20 años. Yo creo que más que buscar una solución tenemos que establecer un proceso. Si la gente debe vivir más años, fíjate, si uno trabajara 3 años más en su vida, podría mejorar su pensión en un 30%. Pero no hay ninguna obligación, sino que hay estímulos a través de este proyecto Estímulos, para tienen que haber trabajar libertades, más. que la gente elija. Pero claro, pero tal vez lo sano sería establecer una obligación, pero es impopular. Es que lo que pasa es que también hay que definir cuál es la diferencia entre ser popular y ser responsable. ¿No está siendo responsable el gobierno? Yo creo que ante todo tenemos que fijar las cosas en la responsabilidad. Ahí tenemos que poner el enfoque. Y al mismo tiempo, es extremadamente importante en los tiempos que estamos viviendo hoy día, también operar con cierto realismo, ¿ah? Y con generosidad. Yo creo que son palabras que se nos han quedado afuera: responsabilidad, generosidad, bien común, sociedad. Esas 4 palabras, ¿ah? Que ir a ser el cerco en el cual nos debiéramos mover, cada día se nos erosionan más. Vamos a hacer la última pausa, Alfonso. Encantado. Para seguir hablando de reforma. Fue tu primer jefe, pero a lo mejor uno al primer jefe también tiene algún consejo que darle después, desde muchos años. Estoy hablando del presidente Sebastián Piñera, que fue el primer jefe de Alfonso Suete. Esto es CNN Íntimo y ya estamos de regreso junto a Alfonso Suete en el último segmento, pero habíamos quedado con la pregunta pendiente. ¿Cómo es Sebastián Piñera de jefe y más encima de primer jefe? Más que nada, ¿cómo fue la primera entrevista de trabajo antes de tener la pega? Fue muy breve, duró 5 minutos. ¿Ah? ¿Ya? No duró más que eso. Básicamente lo que me transmitió 2 cosas. Uno, que lo que estaba contratando no eran mis notas de la universidad, ni que me hubiera recomendado a un profesor, sino estaba contratando mi tiempo y mi esfuerzo. Y lo segundo, que iba a aprender mucho de él, por lo tanto iba a ganar menos que mis compañeros. Y eso fue la reunión y me dio 24 horas para pensarlo. Y la verdad que yo creo que finalmente le quedé viendo plata. Aprendí más de él que de lo que le pude aportar. Así que fue una muy buena experiencia. La verdad que uno que viene saliendo de la universidad, que todo lo absorbe, fue un formador profesional en el sentido de entender que lo más importante es el esfuerzo, el prepararse, el dedicarse, el estudiar. Yo hoy día, hasta el día de hoy, no llego a ninguna reunión si no voy preparado, ninguna, no entro. También entender que la diferencia entre que uno lo haga bien o lo haga mal está en el esfuerzo, no en sus capacidades, no en su poder o no en su situación, está básicamente en el esfuerzo. Entonces, la verdad que fue un afortunado de tener mi primer formador profesional a una persona como él. ¿Y después te pagó más? Sí, después me subí el sueldo. Porque por además, eso le quedé dando plata. No, porque además, ¿qué pasa con Sebastián Piñera? Porque uno siempre ve que sus asesores son muy jóvenes. ¿Y eso responde a qué? ¿A qué a él le gusta tener la última palabra, que no le gusta que le discutan? ¿O que a lo mejor quiere gente más barata, no? No, yo lo que creo que es una persona de una energía que impresiona. O sea, yo tenía 20 años y me impresionaba la energía de este jefe que yo... Y yo creo que él siempre busca gente con mucha energía. Y esa energía la encuentra en la juventud. Porque la verdad es que seguir el ritmo requiere mucha energía, mucha motivación y mucha dedicación. Ahora, a un jefe, y sobre todo cuando es el primer jefe, bueno o malo, siempre uno guarda un buen recuerdo y tiene un cierto cariño. Y desde esa perspectiva del cariño, ¿eres más condescendiente con la evaluación de sus gobiernos, primero y segundo? No, esta conversación la tuve antes de decidirme ser candidato de la CPC. Yo le pedí, y lo hablé con él, y él se rió porque lo encontraba que era de pelogrullo, y yo pedí independencia total. O sea, yo no podría ejercer este rol porque sería una deslealtad con quienes me eligieron desde la independencia total. Yo hoy día lo que veo es cumplir un rol de contraparte, no un rol ni de cariño, ni de aprecio, ni de historias comunes. Eso requiere mucha coherencia, mucho trabajo,
y ante todo mucha responsabilidad. Y desde la contraparte, ¿cuál es la crítica fundamental? Yo creo que hoy día, si uno tuviera que decir cuál es la crítica que uno debe hacer, yo creo que la crítica es el exceso de crítica que nos estamos haciendo todo el día como sociedad. Yo creo que básicamente hoy día lo que necesitamos es hacernos preguntas, bueno, ¿cómo salimos de la situación en que estamos? Hacernos preguntas, ¿cómo vamos a enfrentar los desafíos que nos plantea la economía digital? Hacernos preguntas, ¿cómo vamos a solucionar las demandas reales de la gente? ¿Cómo vamos a mejorar los salarios? Y yo creo que lamentablemente en todo, y me pasa donde voy, donde soy entrevistado, todo el énfasis está en la crítica, en el diagnóstico, pero no están los desafíos futuros. Y en de cómo se hace, entonces, ¿cuál de las reformas que no salieron en el primer año debiera ser la prioridad? Yo sinceramente creo que lo más importante que tenemos que hoy día sacar es recuperar la capacidad de inversión, la certeza jurídica. Reforma tributaria. Reforma tributaria, porque esa es la que nos va a permitir destrabar, que está trabada desde el año pasado, la inversión que genera empleo, que solo creció un 2,7. Esa es la que nos va a permitir, cuando destrabemos la inversión que genera empleo, nos va a permitir que haya más empleo. Ahora, como la integración es algo que no se toca, el tema de los impuestos a las personas, que tú estuviste dispuesto a que se aumente el impuesto a las personas, pero eso también te generó problemas en tu sector. Un encuentro con Bernardo Larraín, que yo no sé si todavía se limó esa aspereza o han surgido otras por otros temas. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué tú crees que las personas pueden ser susceptibles de subirle los impuestos, sobre todo personas que tienen mayores ingresos, y hay otra alma dentro del empresariado que no está dispuesta a eso? A ver, varias cosas. Nosotros nos abrimos a todos los temas cuando había que mirar lo que era recaudación. Yo llegué a la CPC cuando fui candidato, me vino un programa y yo llegué con una visión, que nuestra visión tenía que ser con foco en la sociedad y no solamente en nuestra interés. Entonces nosotros en esa primera etapa de la reforma tributaria dije que claramente se había que mirar opciones, esta era una opción. Después cuando hicimos los números, porque en ese minuto no los tenía hechos, llegué tarde a la pega, nos dimos cuenta que lo que recaudaba era muy poco, compensaba muy poco, era menos de 200 millones de dólares, por lo tanto lo dejamos. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, de las diferencias dentro del empresariado, a mí me encanta que hayan diferencias, a mí no me gusta la homogeneidad, cuando dos personas piensan igual es una sobra. Yo creo que la responsabilidad que requieren estos cargos, que requiere cualquier persona que tenga algún liderazgo, el que sea, el líder de una junta de vecinos, es validar las diferencias sin generar conflicto. Y yo creo que en un minuto hemos tenido diferencias, pero no hemos tenido conflicto. Pero a propósito, por ejemplo, del rol que va a tener el empresariado en la COP25, ahí sí se filtró que sí hubo un encontronazo más bien entre ustedes y entre o sea, ¿te acusó de haberle quitado sus ideas? No, yo lo que creo que ¿Sí o no? Es parte de las relaciones humanas. Cuando hay miradas distintas, yo creo que siempre pueden aparecer un adjetivo de más o un adjetivo de menos. Ahora, yo con respecto a ese tema, yo creo que las ideas no son de uno, no son de otro, son para el servicio público. Si alguien tiene una buena idea, yo siempre la voy a querer hacer propia. Y yo siempre he sido, y eso me ha permitido cierta transversalidad, en el sentido que yo siempre digo, las buenas ideas las voy a aplaudir, vengan de donde vengan, y las malas las voy a pifiar, vengan de donde vengan. Las buenas ideas, malas ideas, no hay que mirarlas de dónde vienen. ¿Y cuál es el rol entonces desde la buena idea que debiera tener el empresariado en esta COP? Entonces, yo lo que planteaba en esa reunión, pongamos al servicio del país toda esta buena idea, no le pongamos nombre, ofrezcámosla. Y esto tenía que ver con una cosa muy simple, que era básicamente el tema de un fideicomiso que se estaba haciendo. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos uno para todos? Claramente, porque se le está pidiendo una parte del financiamiento a esta COP que está financiada en un tercio, faltan 2/3 y 1/3 se supone que se va a recaudar entre las empresas chilenas. Ahora, ¿cómo se hace para que no se produzca un conflicto de interés? Porque seguramente son muchas de las empresas que el gobierno tiene que regular, que tiene que regular en materia ambiental y que va a tener que pedirles colaboración en varios millones de dólares. A ver, aquí hay dos elementos. Lo primero hay que decir que Chile está muy bien comparado con el resto del mundo en temas de calentamiento global, o sea, es un 0,3.
de emisión. De emisión, que si uno lo hace en relación a su PIB, es 0,25 en realidad, es bastante bajo. Pero en términos de impacto somos uno de los que más reciben. Al mismo tiempo, no nos olvidemos que esta COP se iba a hacer en Brasil, pero Brasil estaba con un problema de deforestación y se terminó siendo en Chile. Y de descrédito de su presidente al cambio climático. Y se suma eso. Pero no nos olvidemos que en Chile, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en el sector forestal, lo que están haciendo las empresas chilenas que están cada día forestando más, es un tremendo pulmón y apoyo en definitiva, a las bajas emisiones y llegar que Chile sea un país neutral. Había una meta del 2050, el presidente le gustaría hacer el 2030, pero básicamente hoy día el sector empresarial está comprometido hace mucho rato con este tema. Incluso que se vayan cerrando las eléctricas que van a carbón. A ver, nosotros efectivamente... Porque tiene que haber un calendario. La parte donde tenemos más tarea tiene que ver con los combustibles fósiles y el carbón. Eso no cabe ninguna duda. El 78% de nuestro problema con el medio ambiente tiene que ver con combustibles fósiles. Y en eso hemos sido muy coherentes, no solamente en esta cosa. Y cerrar termoeléctricas que vayan a carbón. Yo creo que reconvertirlas. Tenemos que tener una política de reconversión. Porque al final, hagamos el siguiente cálculo. Cerremos las termoeléctricas y le subimos a la gente 30-40% la cuenta de la luz. Entonces nuevamente tenemos que mirar y balancear. Pero las energías renovables son más baratas. Por eso, entonces tenemos que irlas reconvirtiendo en energía renovable y tenemos que tomarnos el menor tiempo posible y lo más efectivamente posible para transitar a ese camino que tenemos que ir sí o sí, no hay opción. Ahora, la parte del financiamiento, ¿cuánto va a aportar el empresariado a la COP? ¿Puede ser si no se regula bien, una fuente de conflicto de interés? Miren, básicamente las diferencias que tuvimos las tuvimos en esto, porque lo que nos ocurre es que hoy día este esquema que nos informó el gobierno aporte está hecho por una empresa individual. Es la empresa individual la que aporta y es la que permite que eso sea un gasto reconocido y no sea en definitiva un problema con impuestos internos. Y nosotros lo que decimos, miren, nosotros lo que queremos es que efectivamente si se va a aportar, se aporte en forma anónima y por eso sale este día los fideicomisos. El que aporte en forma anónima, que aporte con una mirada de sociedad, pero que no se sepa ni se pueda decir, mire, yo colaboré. Porque yo tengo dos temas que me preocupan en esto desde nuestro sector frente a la COP25. El primero es que el que pone la plata pone la música, entonces hoy dado que financiamos, queremos estos temas, y esto no es muy distinto a las platas políticas, donde, ¿no es cierto?, se le pasaba plata a un senador y ese senador escribía una ley de acuerdo a una empresa. Entonces, a mí lo que no me gustaría como sector, que nosotros vayamos a financiar una COP25 y después vayamos a descubrir o que ocurra por casualidad, por negligencia, por lo que sea, que diga, mire, ustedes colaboraron para que estos temas no fueran tratados de esta manera. Entonces, eso es una preocupación que yo tengo muy profunda y es una de las diferencias que tengo efectivamente con Bernardo Larraín. Con Bernardo. O sea, yo creo que esta cuestión tiene que haber una muralla china gigante. Y la otra, que yo creo que es muy... ¿Y él está por la pandereta? Es que nosotros recién estamos conversando esto, no hemos decidido, fue la primera conversación, yo no sé, me salió, entonces yo no le doy ninguna gravedad a esa conversación y me alegro que sea así. Ahora, respecto a lo que estabas tocando, porque esto tiene que ver con la ética empresarial, una ética en que sobre todo los estudiantes de la Universidad Católica fueron los que salieron más cuestionados, que han sido los que han tenido, digamos, no sé si las condenas, porque no ha habido prácticamente condenas, pero en ese sentido... de la ética, ¿ustedes como gremio han crecido respecto a la opinión pública como gremio? Así es. En el último tiempo, más allá de las colusiones, ¿cómo se han sabido reinventar o cómo le han cambiado el rostro frente a la ciudadanía cuando efectivamente sí se coludieron y efectivamente no hay una sanción social a algo que fue penado tal vez penal o civilmente? Yo creo que es muy cierto, en enero del 2018 la confianza de la ciudadanía en los gremios era un 33%. Hoy día, en la última cifra de la encuesta CADEM, que esto lo mide la encuesta CADEM, ya alcanzamos casi un 50%, estamos en un 48%. Es una mejora enorme, de hecho las dos instituciones que más crecieron fueron la Armada y los gremios. Pero yo creo que las encuestas no hay que buscarlas, se encuentran por la coherencia. Y han sido coherentes cuando yo creo que nosotros hemos estado muchas veces la gente, y lo tomo de una columna de Daniel Matamala el fin de semana, que parece que para la clase empresarial está la ley del embudo y para la gente la ley Moraga.
Lamentable sería eso, ¿no? Nosotros, o sea, yo espero que su diagnóstico no sea el adecuado, espero, es casi como un deseo. Pero básicamente yo creo que la gente es bastante inteligente y se da cuenta, ¿no? Nosotros hemos sido súper claros de todo lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, ha sido un acento en la sociedad. Nosotros dijimos que la empresa no empieza en la venta y termina en la utilidad, sino que termina su rol en la sociedad y hemos puesto mucho foco en eso. Estamos trabajando también hacia el interior. Hemos desarrollado la agenda más extensa que me ha tocado a mí colaborar y desarrollar en esta institución y que viene de presidentes de atrás, pero yo le he puesto mucho acento, es la agenda de la cultura y la integridad, que es que cada empresa, cada vez que tome una decisión, sea quien sea, y por eso se llama cultura y integridad. ¿Por qué se llama integridad? Cada vez que esa persona tome una decisión se pregunte cómo impacta en otro, en un ciudadano, en un proveedor, en un consumidor, en un subalterno, en un jefe, en un paralelo. Y es la única pregunta que queremos hacernos. O sea, tomemos conciencia de lo que hacemos tiene consecuencias. Alfonso, tú terminas tu segundo año como presidente de la CRC el próximo año. Después de eso, ¿qué viene? Voy a ir a estudiar. Como vengo de mucha intensidad, voy a estudiar Derecho. Yo creo que esto de aprender, de estar estudiando, entender que hoy día lo que necesitamos es aprender más rápido. ¿Y descartas un cargo público? Sí, sí. ¿Descartas? Sí, lo tengo absolutamente descartado. En realidad lo tiene descartado mi familia. Va a ser súper transparente. Bueno, pero ningún político o ningún futuro político no sé que está dentro de sus perspectivas. No, y no solamente lo descarto, Así que no. lo descarto por la familia. Yo creo que cuando uno es presidente de una institución como esta, no puede tener agenda futura. Si uno tiene una convicción y tú le agregas una agenda futura, empieza a hacer mal tu trabajo, porque lo que haces es empezar a calcular qué impacto tiene eso. Y la verdad que yo creo que hoy día necesitamos no agendas futuras, necesitamos un compromiso, generosidad con el bien común. Por lo tanto, mi único foco es ese y no le quiero agregar ningún otro foco adicional hacia adelante. Y también creo que cuando uno salta de este tipo de instituciones a otras instituciones, termina dañando institucionalidad, y es algo que tenemos que cuidar en Chile. Las institucionalidades tienen que tener murallas entre ellas, tienen que tener independencia. Entonces, el saltar de esta institucionalidad a un cargo público, solo creo que va a dañar esta institucionalidad. Entonces, también hay una convicción bien profunda de que no voy a tomar ningún cargo público. El próximo 12 de septiembre cumple 52 años. Así es. ¿Con quién lo vas a celebrar? ¿Con el Beto Cuevas? Hemos hablado de hacerlo no a resultados, pero hemos dicho, bueno, ¿cuándo vamos a celebrar un cumpleaños juntos? ¿Podría ser este? Yo creo que podría ser el otro, porque este va a ser más complicado por las agendas que vamos a tener, porque toma tiempo. Él está viviendo en Los Ángeles, yo acá, entonces hemos dicho, bueno, uno allá, otro acá, pero nunca nos ha resultado. Bueno, pero con todas tus hijas, por cierto. Eso, sin lugar a dudas. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por habernos recibido por esta conversación. No, gracias a ustedes. Y ustedes también. Y gracias a todo el equipo, Tremendo equipo, sí. Tremendo equipo. Vamos a dejar todo tal cual. No. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. Ustedes ya lo saben, como siempre los esperamos dentro de 7 días más. Hasta entonces.